Gloria al Señor porque Dios es bueno. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón hoy creyéndole al Señor su palabra. Y yo sé que el Señor va a enseñarte, nos va a enseñar. Hay principios que nosotros debemos conocer y debemos entender. Conocer y entender. Le damos la bienvenida aquí a la hermana Nelly con su esposo. Qué bueno tenerles por acá, bienvenidos. Este es su deleite, un lugar de bendición para usted y su familia. Y estamos para servirle, nos gozamos en Dios. Y a todos los hermanos también, como decía la pastora, a todos los que están conectados en las redes sociales, YouTube, Facebook, les enviamos un saludo desde San Andrés Isla, Colombia. Y en esta mañana quiero hablarles para que podamos tener entendimiento y conocimiento de quién es Dios y cómo Dios opera, cómo Dios se mueve, cómo Dios gobierna, desde dónde y cómo Dios gobierna, dónde se fundamenta el trono de Dios. Y todas esas cosas que son necesarias las vamos a considerar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que usted tenga un corazón abierto, como dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, dice que nosotros debemos tener de ser de espíritu enseñable, de espíritu enseñable. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener una actitud para aprender. La actitud correcta es la actitud de aprender, aunque usted sepa, aunque usted conozca, la actitud para aprender, para conocer y entender. La Biblia dice en Eclesiastés que oirá el sabio. Quiero que esos niños que están allá, Jeremy, te quiero con tu mamá acá sentado, dame favor. Te quiero con tu mamá acá sentado, los quiero conectados con Dios, no con el celular. Vinimos a aprender, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. El tiempo de Dios es de Dios, no del celular. Si Dios es tu celular, entonces, mi hermano, estamos mal. Terrible. Esa es la generación que hay que desconectarle y enseñarle que todo tiene su tiempo. Dios es prioridad y si Dios es prioridad y es tu Dios, entonces honra al Señor, respeta a Dios, honra a Dios, porque es Dios y no el hombre. Y este escenario aquí hace parte del reino de Dios. Y donde está el reino de Dios, está el rey. Aló. Jesucristo dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque de cierto les digo que el reino de Dios está aquí entre ustedes. Y Jesucristo dijo que donde dos o tres se reúnen para juzgar, allí está Cristo. Por tanto, donde está la iglesia, está el rey, está el Señor Jesucristo. Si tú no eres iglesia, entonces yo diría, aquí no está Cristo. ¿Cuántos son iglesias de Cristo? Entonces, si somos iglesias de Cristo, Cristo está donde está su iglesia. Amén. Entonces, vamos a ponernos en sintonía con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que sincroniza, alinea y afina nuestro corazón. Amén. Recuerden que estamos preparando a una novia que se va a casar. Recuerden que la novia, antes de casarse, demora para ataviarse y adornarse y vestirse o no. Es la que más toma tiempo en una boda, en nuestro contexto occidental. Porque el hombre se viste rápido y es el primero, según el contexto de Occidente, el primero que llega al lugar donde se van a celebrar la ceremonia. Claro está. Entonces siempre llega el hombre de primero en el contexto este. Y la mujer se toma su tiempo, como que quiere hacer sufrir al hombre o demora más el maquillaje. No sé qué es lo que pasa. Así que prepárense los que se van a casar.
Pero en el contexto bíblico, bíblicamente en la cultura hebrea, en el tiempo de Jesús, en aquel tiempo, el hombre era el que se tomaba el tiempo para llegar a buscar a la novia, a la esposa. Y la novia tenía que estar expectante, preparada, lista, arreglada. Y la corte acompañante también tenía que estar lista con su lámpara encendida porque el novio iba a llegar en cualquier momento. Por tanto, había una expectativa de la novia que en cualquier momento el novio regresaba por ella para tomarla y consumar el matrimonio, celebrándolo en la casa del padre del novio. Porque el contexto era que cuando alguien se comprometía y le daba el anillo a la mujer, llegaba el papá del novio con el novio y su familia a la casa de la novia y delante de la novia, delante de los padres de la novia, hacían el compromiso, se desposaban, se comprometían, quedaban comprometidos ya listos para casarse. Era como el 50% del matrimonio. Ya quedaban comprometidos. Tanto que ese compromiso no se podía deshacer sino a través de una carta de divorcio. Imagínense eso, cuando ya se entrega el anillo, bíblicamente hablando. Ya hay compromiso, ya hay marca, ya hay sello. Por eso se entregan prendas, se entregan joyas, porque cuando se entrega prenda y se entrega joyas, se hace un compromiso donde ya esa persona queda apartada, separada, comprometida para ese esposo, para esa esposa. Quedan comprometidos ambos. Son como las arras del matrimonio. Quedan comprometidos. Cuando el novio le hace el compromiso, que va con su padre ante los padres de la novia y se compromete, el novio comprometido se va con su padre a la casa de su padre. Presta atención. Se va a la casa de su padre, con su padre. Y allá, ¿a qué va él? El novio va a preparar un lugar, habitación, donde pueda recibir a su esposa y vivir con ella. Porque no puede vivir en la misma casa de los padres. Tiene que preparar un lugar al lado, dentro de su territorio, edificar habitación, tienda para la esposa que va a venir a buscar. Y cuando el novio viene a buscar a la novia, ¿cuándo? Cuando el padre vea que el hijo ya le edificó casa donde tener a la esposa. Cuando el padre ve que el hijo ya le edificó casa, entonces el padre le dice al hijo: ve a buscar a tu esposa. Y la esposa, todo ese tiempo, la novia, todo ese tiempo comprometida, que ya es esposa, comprometida con ese novio, está expectante, preparándose, que en cualquier momento viene el esposo, viene el novio por ella, para llevarla ¿a dónde? A la casa del padre, a la morada que fue a preparar para ella. Por eso, la novia tiene que estar ¿cómo? Preparada. Porque ¿qué día viene? No lo sabe. El novio lo sabe, tampoco lo sabe. ¿Quién lo sabe? El padre del novio, que es el que dice: bueno, ve, ya está listo, está todo listo, vaya por su esposa. ¿A qué les hace recordar eso? ¿A qué les hace recordar eso? La venida de Cristo, ¿por quién? Por su iglesia. Allí está el contexto bíblico conforme a la cultura hebrea. Por eso es que la cultura hebrea es profética. Si usted la analiza en el espíritu y con la escritura, por la palabra. En Juan capítulo 14, Jesús dijo: creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si yo me voy a preparar lugar para ustedes,
para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y si yo voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí está el contexto. Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre. Porque el Padre es el que da la orden al Hijo. Pero Cristo está expectante de que en cualquier momento el Padre le dice, ve por tu esposa. Pero Cristo, como es Dios, y Él mira a la tierra y ve a la esposa, ¿cómo ve a la esposa? Porque el mismo Cristo es el que no solo preparó morada, sino que envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo atavíe, adorne, vista de gloria a la iglesia para que pueda encontrarse con Cristo, según Efesios capítulo 5, donde Cristo mismo toma a la iglesia después de dar su vida por ella, la lava, la santifica por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arrugas ni cosa semejante. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Cristo viene a buscar a una iglesia vestida. Cristo viene a buscar a una iglesia ataviada, adornada por el Espíritu Santo, vestida de gloria, vestida de hermosura y de esplendor. Y cuando Cristo ve la novia, dice Cristo, esta es la mía, esta es mi esposa. Y Dios el Padre le va a decir, hijo, dile a tu esposa que suba acá. Entonces dice la Escritura que Cristo descenderá del cielo y desde el aire, desde la dimensión celestial, llamará a la iglesia y le dirá, sube acá. En un abrir y cerrar de ojos, los que vinieron con Cristo, que murieron, serán resucitados. Luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos, llevados en nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, porque Él no va a pisar tierra. Desde la atmósfera Él nos va a llamar y nosotros vamos a subir a encontrarnos con Él para ir a la casa del Padre. Pero ¿cómo está la novia? La novia está preparada. La novia está expectante del amado. La novia ama a Cristo. La novia está santificada. La novia está preparada. La novia está alineada. La novia está enfocada. Tiene el oído parado, oyendo lo que el Espíritu dice. La novia está oyendo que el amado viene. Porque a la medianoche se oirá una voz. He aquí viene el novio. He aquí viene el novio. Hay un anuncio de antemano. Hay un anuncio, ¿para qué? Para que las vírgenes sabias, para que la iglesia sabia y entendida arregle su lámpara, para cuando el Señor llame, entonces diga, heme aquí. Pero la iglesia insensata está oyendo de que Cristo viene y sigue en su necedad. No se está preparando. Y Dios quiere que usted y yo nos preparemos y estemos preparados. Aló. No entretenidos, no distraídos. Dios nos quiere, ¿cómo nos quiere Dios? Preparados. Dios nos quiere preparados. Dios no nos quiere distraídos. Dios nos quiere preparados. Y eso es lo que Dios quiere. Que estemos preparados. Entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos, en qué tiempo estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo en que la iglesia está viviendo? Es un tiempo donde la iglesia está distraída, está entretenida con cosas que no le visten de gloria, con cosas que no le preparan, con cosas que no le atavían, con cosas que no alinean su corazón ni su mente para la venida de Cristo. Y nosotros, la iglesia de Cristo, debemos tener entendimiento de Dios. Porque mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento.
Conocimiento de Dios y conocimiento de su ley, de su palabra. Y al no conocer a Dios como debe conocerlo, entonces el enemigo le engaña y le destruye. Al no entender a Dios como debe entenderlo, entonces malinterpreta y no conoce cómo Dios está operando y cómo Dios está actuando. Por eso Dios quiere que nosotros le entendamos y le conozcamos. Quiero que vayas conmigo al libro de Jeremías. Ayer sábado compartí algo de esto que Dios nos dio allí, porque Dios quiere que nosotros aprendamos, entendamos, creamos su palabra. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, vamos a estar leyendo allí al 25. Vamos a estar leyendo la escritura allí. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 25. Quiero que tomes la palabra. Quiero que mires la palabra. Quiero que medites la palabra. Quiero que te conectes con la palabra. Que prestes atención a la palabra. Porque ella es luz. Ella es lámpara. Ella te va a dar la claridad que te hace falta. La Biblia dice en el Salmo 119 que la exposición de la palabra alumbra y da entendimiento al simple. Es decir, debemos ser expuestos a la luz, al conocimiento, a la revelación de la palabra para que tengamos entendimiento, para que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos de nuestro entendimiento. Dice la escritura en Jeremías capítulo 9, Padre, danos sabiduría y revelación de tu palabra para que podamos entenderte, Señor. Dice la palabra del Señor así. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? ¿Quién habla? Jehová habla. No habla el hombre. Yo no hablo. Habla Dios. Es su palabra. Y esta palabra es viva y es eterna. Y esta palabra sostiene el universo. Esta palabra le da vida al universo. Esta palabra será la misma con la cual Dios va a renovar el universo o lo va a hacer nuevo. Y es la misma palabra con la cual Dios va a juzgar al hombre. Recuerda lo que Jesús dijo. Yo no juzgo a nadie, pero la palabra que he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Quiere decir que la palabra de Dios es la ley que revela la justicia para Dios hacer justicia, juicio y misericordia. Entonces la regla a través de la cual Dios se dirige o se conduce o hace todas las cosas es su palabra. Es su palabra. Los que estudiaron derecho lo entienden mejor que nadie. Entonces, Jeremías capítulo 9 versículo 23 dice, así dijo Jehová. Ya él lo dijo, no tiene que volverlo a decir. Así está escrito, así dijo Jehová, dice el profeta Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que quiera, el que hubiere de alabarse, de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom
y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. My God, esta palabra es poderosa, poderosísima. Quiero que veas conmigo un texto en el Nuevo Testamento sin perder ese. Quiero que te mantengas en conexión con la palabra y que nadie te distraiga. Solamente que tu atención esté en Cristo y en su palabra. En Primera de Pedro vamos a estar leyendo capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Busque Biblia, lea conmigo la Biblia. Si no tiene Biblia, use la digital. Para eso sí sirve el celular. Dice, ¿lo tienen? Capítulo 4, versículo 16. Dice, pero si alguno padece con... Perdón, vamos a leerlo del 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque es tiempo de ¿qué? De que el juicio, anota esa palabra, juicio. Esa palabra para usted es muy significativa. Juicio. Un día de esto voy a pedirle a los abogados de Dios que nos den una cátedra acerca de lo que es, de lo que voy a hablar hoy, porque voy a tocarlo desde lo que entiendo. No es mi profesión, pero me ha tocado aprender por la gracia de Dios. Entonces dice, porque es tiempo de que el juicio, esa palabra no le gusta a la gente, juicio, y mucho menos cuando viene de Dios. Porque el concepto que se tiene de Dios es que Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es Padre. Y está bien tener ese conocimiento o entendimiento de Dios. Está buenísimo, excelente. Pero esa es una parte de la ecuación. Esa es una partecita apenas. Muy poderosa, sí. Pero es una parte de lo que Dios realmente es, porta y da y puede hacer. Dios es misericordioso y Dios es amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Exactamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16 también lo dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice?
Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Es o no? Pero cuando tú lees el libro de Hebreos, encuentras otra expresión de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De que Dios también es fuego consumidor. Entonces no podemos mirar un lado de la moneda, porque la moneda tiene dos caras. Tiene la cara y tiene el sello. La inscripción tiene, por un lado tiene la cara, la imagen de aquel que representa, o del dueño, o de aquel que representa, y del otro lado tiene el sello, tiene los símbolos. La moneda tiene dos caras. Pero no mire solamente una cara, mira ambas caras. Jesús, cuando le entregaron una moneda, Jesús dijo: pásenme acá una moneda. Y Jesús miró, bueno, ¿y de quién es la imagen? Y le dio la vuelta. ¿Y de quién es la inscripción? Le dijeron: de César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero la moneda hay que mirarla por ambas caras. En el caso de Dios, a Dios hay que mirarlo completo. Porque mi pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces la escritura dice, porque es tiempo. Y esto se escribió hace casi 2000 años. Es tiempo, es decir, que si en aquellos días ya era tiempo, ¿cuánto más ahora? Si en aquellos días era tiempo de que el juicio comenzara por la casa de Dios, ¿será que hoy estamos exentos de ese juicio? ¿O estamos en el tiempo del juicio de Dios para con su casa? Aquí hay dos cosas. Dios, antes de juzgar al mundo, primero juzga a la iglesia. Ojo lo que estoy diciendo. Dios, antes de juzgar al mundo y tratar con el pecador y con el impío, primero trata con la iglesia, con su casa. Entonces Dios no invierte los papeles. Porque el juicio de Dios para con su casa es diferente al del mundo. Eso es importante. Pero Dios no hace excepción de personas, porque tanto a la casa como al impío y al mundo los juzga sin excepción de personas. No deja a unos sin juicio y a otros con juicio. Dios no hace excepción de personas. Y aquí dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de quién, del vecino, o la casa de Dios. Dios juzga su casa primeramente. Y después dice, y si primero, ¿qué dice allí? Y si primero, la palabra primero allí es protón en el griego, que significa primero en tiempo, en espacio, en lugar, primero en rango, en disposición, en prioridad, prioritario, primeramente. Todo eso representa la palabra primero, el número 1. Después viene el 2. Entonces, en el orden de Dios, cronológico de Dios, en el orden de rango, de tiempo, de idea, primero es la casa. El juicio primero comienza ¿por dónde? Por la casa. Y si primero comienza por nosotros, miren que la casa, ya el apóstol Pedro no se va a un lugar, a una casa como lugar, edificio, sino que se va a ¿quiénes? ¿A quién? A nosotros. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, se incluye. Entonces, quiero decirte que usted está ante un juicio. Quiero decirte que usted está ante un tribunal constantemente. Cada día de su vida, usted está siendo probado y examinado
ante la corte celestial, ante el trono del Dios vivo. Todos los días. Porque Dios primeramente tiene que tratar contigo y conmigo. Lo que le estoy diciendo tiene fundamento bíblico. Y te lo voy a mostrar para fundamentarte a donde Dios quiere llevarnos, para que tengamos entendimiento correcto de quién es Dios y cómo Dios opera. Entendimiento y conocimiento de Dios. Entonces, cuando tú vas a Apocalipsis, ve Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 7 al versículo 11. Mira lo que dice así. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 11. ¿Cuántos lo tienen? Dice así. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. ¿Contra quién? Contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón tiene ángeles. ¿Cómo así que un dragón tiene ángeles? Ángeles. Ángeles. Existen ángeles que sirven a Satanás. Oiga, oiga, oiga. Existen ángeles que sirven a Satanás, pero son ángeles caídos. Quiere decir que en un tiempo le sirvieron a Dios. Dios los creó, pero Satanás los engañó, Satanás los mató, los arrastró con él en su rebelión y vinieron a ser parte de su ejército y quedaron bajo su dominio. Él es su general. Él es su general. Pero son ángeles. Así que tenga cuidado con los ángeles del diablo. Aló. Porque ellos se disfrazan como ángeles de luz. Ellos se disfrazan como ¿qué? Como ángeles de luz para engañar. Porque todo disfraz tiene un propósito. Engañar. Ok. Entonces, dice la escritura. Y luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel y los ángeles de Miguel, que son los ángeles de Dios, el ejército de Dios contra el ejército de Satanás. El ejército de Dios lo comanda Miguel, el ejército de Satanás lo comanda él mismo. Porque Dios tiene su general, Miguel, uno de los principales. Pero Satanás, como no es Dios, él mismo lo comanda. Entonces, dice, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Dónde no se halló lugar para ellos? En el cielo, en la dimensión donde ellos estaban, que se rebelaron. Entonces fueron despojados del cielo. Hubo una gran batalla angelical. Imagínense eso. Una batalla angelical. La primera guerra que hubo no fue en la tierra, fue en el cielo. La primera rebelión y desobediencia no fue en la tierra, fue en el cielo. Pero no prevalecieron, no ganaron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el cielo no hay lugar para ellos. ¿Y qué pasó? Y fue lanzado fuera. ¿Fue lanzado qué? Fuera. ¿Quién? La serpiente antigua, la de Génesis capítulo 3, el que estaba detrás de la serpiente que era un animal. Había una serpiente disfrazada allí de serpiente. Qué tremendo. La que influenció la serpiente es conocida en la Biblia como la serpiente antigua
Y esa serpiente antigua que se llama ¿cómo? Diablo. La palabra diablo significa adversario, acusador, y Satanás, engañador, mentiroso, padre de mentira. Pero son lo mismo, el mismo personaje. Serpiente antigua, diablo y Satanás, cuyo fin y objetivo es el mismo, y astucia y principio y propósito es el mismo. ¿Cuál? El cual engaña a quién. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice tu Biblia? ¿A quién engaña la serpiente antigua? ¿A quién engaña el diablo? ¿A quién engaña Satanás? ¿A quién? ¿A quién? A una parte del mundo. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Y cuando la Biblia se refiere al mundo entero, no se está refiriendo a toda la gente. ¿Cómo así, pastor? Se está refiriendo a los que pertenecen al mundo. Porque yo estoy en el mundo, pero yo no soy del mundo. ¿Cuántos más aquí? ¿Cuántos más aquí? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 17, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque si yo fuera del mundo y ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero el mundo los aborrece, porque el mundo ama lo suyo, pero a mí me aborrece, a ustedes también lo aborrecerán, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Padre, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración de Jesús. Por tanto, el que es de Dios, nacido de nuevo en el Espíritu, aunque está en este mundo, su identidad, su naturaleza está dimensionado, conectado y sumergido e interactúa y vive en una dimensión llamada reino de Dios. Desde aquí de la tierra. Es decir, que el que no está conectado con Dios a través del nuevo nacimiento en Cristo hace parte de este mundo, aunque vaya a una iglesia, aunque se congregue, aunque cante, aunque predique. Si no está conectado con Dios, si no ha nacido de nuevo, pertenece a este mundo y el diablo le domina, le engaña. Por eso Abashama ley que va, Abashoma Rebasama. Dios quiere que usted se examine, porque es necesario que el juicio comience por casa, y este es parte del juicio de Dios. La palabra, recuerde que Dios no juzga por la palabra, pero el juicio de Dios no es para condenación, sino para que te evalúes, para que te examines, para que no sufras pérdida, sino que tengas ganancia. Aló. Porque esa es la ventaja que tenemos en Dios, de que Dios a su pueblo lo juzga antes del juicio. Diríamos que este es un prejuicio del juicio de Dios, antes, anticipado. Es una audiencia. ¿Es una audiencia o no? Porque un juicio no se una sentencia no se define en una sola audiencia. Siempre hay varias audiencias. ¿Para qué? Para determinar el juicio, para aplicar justicia. Entonces, ¿qué se necesita? Necesita que nosotros nos evaluemos ante las evidencias de la palabra y de la vida que estamos viviendo ante el trono de Dios. Porque estamos ante la sala de Dios. Y Dios es el juez. Y dice la escritura: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Pero nosotros estamos en esta tierra, pero no somos del sistema de pensamiento. Ojo, no somos del sistema del pensamiento y cultura de Satanás, que es la de este mundo.
Porque a eso se refiere lo que la Biblia, la palabra mundo, en la cual o sobre el cual o es el sistema que Satanás opera para gobernar a los seres humanos. ¿Cómo se llama el sistema en el cual Satanás opera para gobernar al ser humano? Mundo. Se llama mundo. Porque el mundo es el sistema de pensamiento que Satanás utiliza con los hombres para gobernarlos, para dominarlos, engañándolos. Porque la Biblia dice en Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia lo dice por todos lados. En Efesios capítulo 2 también dice la Escritura que todos nosotros antes de conocer a Cristo éramos hijos de desobediencia, lo mismo que de los demás, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, nos engañaba a través de nuestra propia manera de pensar, a través de nuestras emociones y de nuestra voluntad, y éramos desobedientes porque el diablo desde los aires, desde las dimensiones espirituales, gobernaba y manipulaba nuestra alma. Pero cuando conocimos a Cristo, entonces Cristo nos libera de la potestad del infierno. El Padre nos libera, nos arranca, nos saca de la dimensión, nos arranca y nos saca de la dimensión de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo, al reino de la luz. Efesios capítulo 2, versículo 14 lo dice. Colosenses capítulo 2. Entonces nosotros necesitamos entender que esto no es un juego, esto es un juicio. ¿Por qué? Porque hay dos reinos y dos sistemas de pensamiento. El sistema del mundo, que es el sistema de Satanás, para esclavizar, para dominar a través del engaño al ser humano y llevarlo a la muerte y a la condenación eterna. El sistema del reino, que es el sistema de pensamiento de Dios, que es su palabra, la cual libera al hombre que la entiende y la conoce, porque Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? De tu autoengaño, del engaño que te llevó al pecado, que te esclaviza, y detrás del pecado que te esclaviza hay un jefe, hay un amo, porque el que es vencido, dice la Escritura, el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y detrás del pecado y detrás de esa esclavitud está Satanás. Por eso no tomes a la ligera el pecado, porque el pecado esclaviza y mata, y detrás de ello está el diablo. Estamos en esta tierra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aunque estamos en esta tierra, tenemos el cuerpo hecho de tierra, pero nuestra mente y nuestra esencia y nuestro espíritu es del reino de Dios, es de Dios. Y esa es la verdad bíblica, la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Dice, el cual engaña al mundo entero. Satanás, la serpiente antigua, diablo, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado ¿a dónde? Del cielo, ¿a dónde lo arrojaron? A la tierra. Mira para dónde lo mandó el Señor. ¿Lo arrojó a dónde? Fue arrojado a la tierra, my God. O sea que estamos peleando con un diablo y con sus ángeles. Por eso es que cuando Dios creó al hombre y la mujer y lo puso en el huerto, ya el diablo ya estaba en la tierra. Por eso llegó, buscó la forma de meterse. Ya estaba en la tierra. Pero como ellos están en otra dimensión espiritual, pero Dios lo arrojó a la tierra. ¿Qué más dice? Y sus ángeles fueron arrojados con él. No vino solo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad ¿de quién? De su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera ¿quién?
el acusador. Oh, aquí aparece una figura jurídica. Esta figura de acusador no es una figura de alguien que tiene un mal hábito, de alguien que le gusta señalar a otro, de alguien que simplemente se complace en criticarte. ¿Sí me hago entender? Porque hay gente que critica y hay gente que murmura y hay gente que te cuestiona y te acusa sin causa o porque está acostumbrado a hacerlo, pero no tiene un enfoque jurídico que te lleve a condenación o que te lleve a la cárcel o que te lleve a prisión. Simplemente ellos son acusadores y murmuradores porque son chismosos, por así decirlo. Pero no tiene un contexto jurídico. Porque en un contexto jurídico hay un ente que se encarga de acusar legalmente. Y ese ente legalmente en Colombia se llama ¿cómo? La Fiscalía. Para que vea usted cómo es el asunto. La Fiscalía. ¿Y la Fiscalía qué hace? Acusa hacia la gente, ¿por qué? Porque a ellos les parecen. ¿Cómo acusa la Fiscalía? ¿Cómo hace la Fiscalía? ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía anda buscando criminales, anda persiguiendo criminales. No, la Fiscalía no anda persiguiendo criminales. A la Fiscalía les llevan las denuncias, que ese es el conducto regular, legal. Estamos hablando de legalidad. Para que la Fiscalía pueda acusar a alguien, alguien tuvo que primeramente poner una denuncia y registrarla ante el Estado, en la parte judicial. Entonces la víctima pone la denuncia ante la Fiscalía, que son los que se encargan de reunir las evidencias legales contra aquel que va a ser acusado, es decir, el victimario. El victimario, es decir, ¿quién es el victimario? El que causó el daño. Víctima, a quien le causaron el daño. Entonces la Fiscalía recibe la denuncia del uno, del otro y va acumulando información legal. Una vez que recibe las denuncias legales, la Fiscalía no va ante el juez y acusa. No, viene otro proceso ahora. ¿Cuál es el proceso? Investigar que las pruebas sean legítimas y que sean comprobables, que tengan peso y que no sean desmentidas por el victimario, para que pueda entonces la Fiscalía, una vez teniendo las pruebas y las evidencias contundentes, dar la orden de ¿qué? De captura. My God. La orden de captura a otra entidad que se llama la policía o la SIJIN, que comienzan a investigar dónde está el victimario, lo persiguen, lo buscan y en las requisas, en lo que hace la policía, entrégame tu cédula para ver si tu cédula aparece aquí reportado, como que debes algo con el Estado que tiene, y si aparece, ¡pum!, te prenden ahí en el retén. O de no, se te meten a tu casa si hay una orden de, ¿cómo se llama eso? De allanamiento. Debe haber una orden, porque si no sería ilegal también. Debe haber una orden de captura y de allanamiento para que te puedan capturar donde tú estés. Si no, sería ilegal tu captura. Imagínense eso. Todo opera por legalidad. Y una vez que te capturan, te llevan a la estación. Entonces, reportan el caso ¿a quién? Al juez. Y programan en la audiencia. Entonces, ya tenemos aquí, ¿a quién? Tenemos a la víctima que puso la denuncia,
La fiscalía que capturó, que tomó evidencias, Dios expidió la orden, la policía hizo efectiva la captura del hombre y ahora víctima, victimario, fiscalía, van ante ¿quién? Ante un juez. Cuando capturan al victimario, le dicen, ¿tienes derecho a qué? A un abogado de oficio. Si no tienes a uno, si no tienes un abogado en particular, te damos uno de oficio o te contratamos a alguien del público para que te represente ante tu audiencia. ¿Lo quieres? No, no lo quiero. Hay gente que dice, no, yo no lo necesito. Se defienden a sí mismos. Hay algunos. Eso no es mi hermana. ¿Está quién? El defensor. Debe estar allí. Ok. Entonces, se va a la audiencia. ¿Ante quién? Ante un juez. Se programa un día. Audiencia tal día. Y va el juez, la policía o el INPEC con el que va detenido para presentar al victimario. Se presenta la víctima también con su abogado que lo va a representar y la va a defender. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es hacer un juicio justo. Un juicio justo. Para hacer un juicio justo hay que ceñirse a la ley. Hay que ceñirse a lo que dice la Constitución de Colombia. Entonces, hay unas leyes allí. Entonces, ¿qué hace la gente? Se llega a la audiencia, el juez revisa las denuncias, las acusaciones que presenta ¿quién? La fiscalía. La fiscalía, y vienen los interrogatorios. El juez lee todas las acusaciones que hay contra el victimario. Le preguntan al victimario que si se declara culpable o se declara inocente, que si acepta los cargos o no los acepta. Y ahí se da la audiencia. Una vez que el juez escucha los testimonios del uno, porque viene la fiscalía, no porque él mató, no porque él violó, no porque él robó, no porque él golpeó a la esposa, no porque él acuchilló, no porque él robó, no porque, es decir, comienzan las acusaciones legales basadas en los testimonios que ya se recogieron. Ahí están. Aquí están ahora las pruebas. Vienen las pruebas. ¿Qué pasa en el video? Video 1. ¿Qué pasa en el otro video? Video 2. Testigos. ¿Hay algún testigo? Sí. Sí, yo vi cuando lo mató. Yo vi cuando hizo esto. Yo vi testigo. ¿Y el juez qué hace? Ahora el juez tiene la ley, tiene las evidencias y tiene los testimonios. Tiene a la víctima, tiene al victimario, está el fiscal, la fiscalía, en los que hacen, los que acusan, pero están también los abogados peleando. Entonces, objeción, objeción, no, porque esto y esto, comienza el abogado a defender al victimario. El abogado de la víctima, no, porque él hizo esto, sí, así que merece. Y el público, como que he visto bastante películas. Hay juicio cerrado, dice aquí la abogada. Pero ¿qué pasa? Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 12, te las dejo allí para que cuando estemos avanzando lo de la corte. Versículo 10 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Quiere decir que esto se dio en un momento glorioso. Para que Satanás haya sido echado con sus ángeles, derrotado, lanzado a la tierra. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Ha venido qué? La salvación. ¿Qué más? El poder. ¿Qué más? Y el reino de nuestro Dios y la autoridad ¿de quién? De su Cristo, del Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado ¿qué? Fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el cual
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Había algún día que no te acusara? ¿Había alguna noche? Él ni duerme pensando en cómo acusarte. Pero yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios va a aceptar cualquier acusación? Siendo Él el juez, Dios juez justo, que no se parcializa, que no hace acepción de personas y cuya ley es su palabra, y que dice en Éxodo capítulo 20 que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Será que Dios no va a hacer justicia? ¿Será que Dios va a corromper su justicia y se va a vender por unas monedas? ¿O será que alguien va a intimidar a Dios para que no haga justicia? Porque esa es la otra. Intimidar al juez para que el juez no haga justicia. Le amenazan a uno, al otro, y entonces el juez queda paralizado, no sabe qué hacer y no aplica la justicia conforme a la ley. Entonces hace un juicio, una sentencia que es injusta para el victimario, pero es injusta para la víctima, pero para el victimario es una victoria. Y se hizo injusticia. No se cumplió la justicia. Y así pasa muchas veces en este sistema, en el hombre. Por eso es que Dios dice en Isaías 61, que Él no se tuerce. Él es aborrecedor del latrocinio, que Él no se vende, que a Él no lo compran. Él es Dios fiel, juez justo. Entonces tenemos un Dios que es confiable, que su sentencia será fiable, conforme a su palabra, que la palabra es la base de la justicia. Va a ser un juicio justo, acorde a su palabra, para hacer justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que merece. Amén. Entonces, aquí vemos que Satanás te acusa y me acusa día y noche. Y la pregunta es, si él hace de fiscal, él se va a presentar delante del juez sin evidencia escrita, sin pruebas. ¿Se acuerdan del mensaje que hablamos, cercados por Dios, hace algunas semanas atrás? Cercados por Dios, donde Dios llama a reunión, convoca a los ángeles, a sus hijos, y entre ellos también viene Satanás a rendirle cuentas a Dios como juez, a rendirle cuentas ante el tribunal de Dios, y entre ellos también viene Satanás. Él también tiene que rendir cuentas ante el juez. Y Dios le pregunta, ¿de dónde vienes, Satanás? Uno de los nombres. Y él le digo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, no has considerado, no has examinado, evaluado, no has buscado evidencias de mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón temeroso de Dios, varón perfecto, apartado del mal, recto, íntegro, que no hay otro como él en la tierra. Y sí, claro. Y comienza el acusador, pero su acusación no tiene evidencia. Ojo, y aquí la astucia de algunos ya cambió de fiscal, cambió algunos que usan la astucia de los abogados, que algunos manejan mucha astucia. Él es astuto, pero claro, él no tiene evidencia, porque Dios le está diciendo, yo soy el juez y yo doy testimonio de Job, que Job es perfecto, es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. No hay otro como él en la tierra. Satanás le dice, claro, ¿cómo no te va a temer Job? ¿Cómo no te va a ser fiel e íntegro y va a ser perfecto, recto, apartado del mal? Si a él lo ha cercado y a su familia y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, todos sus bienes han aumentado. Es riquísimo porque tú lo tienes cercado. Tú lo tienes guardado a él, a su casa, todo lo que posee. Y para complemento al trabajo de sus manos, no a la flojera de sus manos, sino a qué? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Bendición, lo has hecho rico. Por eso te teme. Miren lo astuto de Satanás argumentando contra el mismo Dios. Dios le está dando testimonio de la integridad de Job. Pero esa integridad que Dios evalúa como juez, ojo lo que les voy a decir. Esa integridad que Dios ve en Job, Dios la ve desde el interior de Job, desde el corazón de Job. Dios se da cuenta que la vida que Job tiene, que es temeroso, que es recto, que es perfecto y apartado del mal, es una vida que nace del corazón, que es integral, de corazón, que no es de labios, ni de apariencia, ni nada de eso, ni por conveniencia. Pero ¿cómo hace Dios como juez para demostrarle a Satanás que su argumento contra Job no es falso? ¿Cómo hace Dios para demostrarle a Satanás que su argumento es un engaño o es falso? ¿Cómo hace Dios? Si Satanás no puede mirar el corazón, si Satanás no puede ver lo que Dios está viendo en el corazón de Job, porque Job está honrando a Dios con su estilo de vida, en integridad. Pero Satanás dice, no, la vida que él está viviendo es por conveniencia. Y si quieres, yo te voy a demostrar, fiscal, tomó la posición de fiscal y de acusador. Si quieres, yo te voy a demostrar que el corazón de Job no es íntegro, que él es lo que tiene y la forma, el estilo de vida que tiene es por conveniencia. Y Satanás le dice, te lo voy a demostrar. ¿Cómo lo vas a demostrar? Quítale todo lo que tiene y verás la evidencia si él no va a dejar su integridad y te va a maldecir en tu propia cara. ¿Aló? Satanás, como fiscal y acusador de su propio conveniencia y reino, él se presenta delante de Dios para orar, hacer peticiones en tu contra. Ojo lo que estoy diciendo. Ojo lo que estoy diciendo, iglesia. Satanás, para poderte tocar, necesita tener acusaciones legítimas para presentárselas a Dios como juez, para que Dios emita su sentencia contra ti. ¿Aló? Porque el juez no es juez solamente para los buenos. El juez tiene que ser juez aún también para quienes. Para los victimarios. El juez no es juez solamente para la víctima. El juez también es juez para los victimarios. Y tiene que ser justo tanto para la víctima, tanto para los victimarios. No puede hacer parcialidad. A cada uno tiene que aplicar justicia, hacer juicio donde aplique justicia. Entonces Satanás busca evidencias, porque dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 al 8, dice 6 al 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda rondeando, buscando a ver qué fallas hay en ti, qué pecados has cometido, qué ilegalidades has cometido,
que son en tu contra, que son evidencia para él registrarla y presentarte ante el juez, que es Dios, que hace justicia al bueno y al malo con evidencias. Por eso es que Satanás se presenta delante del Dios juez justo como acusador tuyo y mío. Pero si lo que él argumenta contra ti y contra mí no es verdadero, entonces la sentencia es a tu favor. Pero si lo que Satanás argumenta de ti ante el trono de gloria, ¿a quién tú crees que Dios le va a dar la razón? Si lo que Satanás argumenta contra ti es verdadero ante el juez que no hace parcialidad, ¿a quién tú crees que le va a dar la razón Dios? ¿A ti o a Satanás? Cuando tú cometes pecado, cuando tú cometes ilegalidad, Satanás inmediatamente se pone feliz y registra la evidencia. Y él sabe que esa evidencia ante el trono de Dios es legítima porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y cuando Satanás viene y dice, imagino que el Señor dirá, ya viene este para acá a acusar a mi hijo, a mi hija. Y como primero se lamenta como padre, ya viene este para acá a acusar a mi hijo, a acusar a mi hija. Pero cuando Satanás viene ya no puede hacer de padre. Ahora le toca hacer de qué? De juez. Es que Dios es misericordioso, es que Dios es amor, es que Dios es padre. Sí, es padre, es verdad, es amor y misericordioso, es tu padre. Pero cuando Satanás viene delante de él como fiscalía, como acusador, él no va a hacer el papel de padre, sino de ¿qué? De juez. Y como juez, ¿qué le toca hacer? Aplicar la ley. Porque si no aplica la ley, sería injusto. Sería otro diablo más. ¿Aló? Y Dios no es diablo. Él es la verdad, Él es santo, Él es Dios. No se corrompe, ni se compra, ni se vende. Entonces, Dios quiere que le entendamos a Él. Que porque el hecho de que tú seas hijo, hija, Él te va a patrocinar todo pecado que a ti se te ocurra. Fornica. Ah, sí, fornicar es chévere, sí. Pero el diablo está escribiendo. Y el Señor allá como padre, lamentándose, doliéndose en su corazón, porque has pecado, has fornicado. Y cuando Satanás llega, él llega no de buena manera. Él llega ante Dios y le dice, tu hijo, tu hija, mira, ve, tengo la evidencia y tengo la prueba y tú lo sabes, porque tú también lo viste, porque tú también estabas allí. ¿Eso no es? Porque la manera de Dios poder juzgar rectamente es siendo él mismo testigo de todo. Él no solamente es juez que le llevan evidencia, él también, sus ojos, dice la escritura, que atalayan toda la tierra. Él está atento a aún tu pensamiento no ha llegado a tu mente cuando ya Dios lo conoce. Aún no está la palabra en tu boca, ya Dios la conoce. Por tanto, nadie se puede esconder de Dios. Tú te escondes de mí, yo me puedo esconder de ti, pero yo no me puedo esconder de Dios. Y el diablo está pendiente para ver, está así con los ojos siempre, porque él tiene fiscales, él tiene ojos por todos lados. Él no es omnipresente, pero tiene ángeles y tiene demonios y tiene gente por todos lados viendo qué es lo que tú haces, qué es lo que tú dices, cómo te comportas. ¿Para qué? Para que le pasen el reporte tuyo, para él ir como fiscal delante de Dios. Aquí te traigo el acta de fulano de tal. Aquí está. Aquí está la evidencia. Por tanto, tu palabra dice, pastor, ¿cómo así que el diablo dice que tu palabra dice?
Porque es que, porque es que la fiscalía no puede acusar sino conforme a la ley. ¿Aló? La fiscalía no puede acusar sino conforme a qué? A la ley. La fiscalía tiene que ceñirse a la ley. Entonces el fiscal va ante el juez acusando al victimario. ¿Por qué? Porque es culpable, porque violó la ley. Y la ley dice que el que hace esto recibe esto. Y la ley dice que el que hace esto viola la ley, recibe este castigo. Tu hijo, tu hija violó tu palabra, porque tu palabra dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Agárrate eso. Hebreos capítulo 13. No sé si es el versículo 4 o 5. Por eso es que dice la escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Honroso sean todos el matrimonio y qué, y el lecho, la cama, sin qué, sin mancilla, sin pecado, sin contaminación, porque se practica mucha inmoralidad sexual aún en los matrimonios. Oh, ¿cómo así? Mucha pornografía ven los esposos. Mucha pornografía se practica en muchos hogares, cometiendo inmoralidad sexual como los del mundo, que tienen la mente corrompida y pervertida, practicando toda clase de sexo, porque como están en el matrimonio todo es válido. Mentira del diablo. Aló, mentira del diablo. Lea la Biblia, qué es lícito y qué no es lícito, porque la Biblia habla del lecho sin mancilla. Quiere decir que en la cama se practica mucha inmoralidad. Por eso, más adelante, Dios mediante, en el ministerio Matrimonios Inteligentes, que es para matrimonio, vamos a tocar esos temitas, porque hay que santificar el lecho. Aló. Dios nos está examinando. Y es mejor que Dios nos juzgue aquí ahora y no después. Porque eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, pastor, ¿quieren que les muestre otra evidencia de cómo Satanás opera? De que de que Satanás tampoco hace acepción de personas. Es decir, que él no te pasa tus faltas, me pasa mis faltas. No, él dice que a todos nos rodea, a todos anda buscando evidencia. ¿Sabías tú que cuando tú oras, Satanás está al lado tuyo, oyendo lo que tú oras? ¿Y sabías que Dios le permite ver con qué intención tú estás orando? Por eso es que existen las oraciones contrarias y hechiceras del mismo pueblo de Dios. Si tú no entiendes a Dios y conoces a Dios y no conoces la intención del Padre como Dios y como juez, usted puede estar haciendo oraciones contrarias, hechiceras contra alguien y usted cree que está orando a Dios. No estás orando a Dios. Estás declarando cosas que no son la voluntad de Dios en contra de una persona. ¿Y qué hace Satanás? Toma tu oración, tu intención y va y ¡pum! Ejecuta lo que tú estás pidiendo. Y yo sabía que eso no era de Dios. Por eso se destruyó. Por eso esto se acabó. Por eso quedó en la ruina. Por eso, claro, porque tú lo oraste. Porque tu intención era que ese hermano arruinara, que ese hermano se separara, que ese hermano dejara, que ese hermano abortara, que ese hermano. Oraciones hechiceras y contrarias. No solo Dios oye tu oración, Satanás también. Así que tenga cuidado
cómo estás orando, qué estás pidiendo y qué estás deseando y qué estás pensando. Te voy a dar dos textos bíblicos aquí buenísimos. Buenísimos. Vete a Eclesiastés conmigo. Eclesiastés. Este es un texto poderoso. Ayúdenme allí rápidamente con el texto que dice: ni aún en tu corazón pienses mal del prójimo o del amigo o de algo. Ayúdenme allí porque ese texto me vino así y esta no es la Biblia por lo general que yo utilizo, el marco, y porque no todo logro retenerlo, pero son pasajes que vienen allí. Eclesiastés 10:20. ¿Qué dice? Vamos a ver ese texto. Dice: ni aún en tu pensamiento digas mal de quién, del rey. Ojo, yo no necesito hablar para hablar. No quiero perder a un poco aquí. Quiero que me oigas. Yo no necesito hablar para hablar. Yo no necesito hablar para que me oigan. Yo no necesito hablar para que me oigan. Yo no necesito hablar para hablar. Porque dice Eclesiastés 10:20. ¿Qué dice? Ni aún en tu pensamiento digas mal de quién, del rey, y es autoridad. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. ¿Por qué? Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Usted no necesita hablar, porque si usted piensa mal y desea mal y habla mal del rey o del prójimo, usted entró en el campo de Satanás. Y todo lo que entra a la atmósfera de Satanás, él lo sabe. ¿Por qué? Porque él es omnisciente. No. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esos representan demonios. Entonces, hay aves espirituales que son demonios, que son fiscales. Y usted piensa que no peca. Y usted piensa que no desea mal. Pero cada vez que usted piensa mal de alguien y usted le desea mal a alguien, aunque no lo diga, lo está diciendo y lo está haciendo. Y el diablo sabe eso. Y las aves, los demonios le dicen: mira el tuyo, la tuya. Está pensando, le puse que deseara y hablara mal del pastor y de la pastora. Si tú supieras todo lo que está en la mente de esa persona. Dijo esto. Y no abrió su boca. ¿Quién sabe eso? Las aves. ¿Y las aves a quién la llevan? Al fiscal. ¿Y el fiscal qué hace? Levanta un acta contra ti. Y él, para presentarse delante de la corte celestial, delante del juez, él usa la ley para poder pedir que se haga juicio contra ti de acuerdo a la ley.
va a citar la palabra. Satanás usa las palabras, te lo voy a mostrar aquí. Cuando usted lee Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, usted se va a encontrar que Jesús llega al desierto, porque el Espíritu Santo lo guía y entra a ayunar 40 días, 40 noches. Y después que termina el ayuno, entonces viene Satanás a tentarle, a incitarle que peque. Y usted conoce las 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, tienes hambre, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate abajo, porque escrito está también. Al Señor, el Señor a sus ángeles mandará gracias acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra. Escrito está también, le dijo Jesús, con la misma palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto te doy si postrado me adoras. Jesús le dijo, escrito está, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra es la espada. Satanás puede usar la palabra contra ti o tú la puedes usar contra él. ¿Cuándo Satanás usa la palabra contra ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tiene legalidad como fiscal de presentarse ante el juez. Entonces, vaya conmigo a Zacarías capítulo 3, Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3. Estamos siendo llevados por el Señor. Zacarías capítulo 3 dice así: el profeta Zacarías, despertado por Dios, tuvo una visión que Dios le mostró. Porque Dios habla en visión. Dios habla al oído. Dios habla al corazón. Dios habla a través de su espíritu y de su palabra. Entonces dice, me mostró, dice el profeta Zacarías, me mostró al sumo sacerdote, es decir, al principal sacerdote, al que gobernaba a los sacerdotes, al que dirigía a los sacerdotes, el que tenía la máxima autoridad como sacerdote en Israel en el tiempo de Zorobabel y Josué, en el tiempo de la restauración de Jerusalén, en el tiempo de la restauración de Judá, en el tiempo de la restauración del templo y de los muros. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de ¿quién? De Jehová. Aquí la expresión ángel de Jehová se refiere a Jehová mismo. El cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién estaba delante del ángel de Jehová? Vamos a ver si se concentran acá. ¿Quién estaba delante del ángel de Jehová? Josué, el sumo sacerdote. Lo que usted va a ver, a mirar aquí es una corte celestial. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Aquí vemos que Dios no hace excepción de personas, ni el diablo tampoco para acusar. Es lo que les estoy hablando. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba del ángel de Jehová. ¿Y qué dice después? Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Qué ve usted aquí? ¿Una audiencia o no? ¿Hay audiencia o no hay audiencia? Hay una audiencia. De hecho, este altar hoy ¿cómo le llaman a donde es el despacho del juez? ¿Cómo le llaman a donde se sienta el juez?
El estrado. Estrado, gracias. Se ve que está casada con un abogado. No. El estrado. Se llama el estrado. El escenario completo es la tribuna, ¿no? El salón. Pero donde el juez se sienta es el estrado. Estrado como juez. Es un lugar de ¿qué? De autoridad. Por eso está en alto y el pueblo está. Es un lugar de autoridad. Este altar aquí es representativo de un tribunal. De un tribunal. ¿Sabía usted eso? Este es el tribunal y este es el estrado de Dios, donde el Espíritu Santo usa su palabra para corregir, para reprender, para alinearnos, porque el acusador, Satanás, nos está acusando. Y la forma de Dios hacernos ver de que el acusador, la fiscalía, nos está acusando es aquí a través de su palabra. Así que esta es la escuela de Dios, donde el tribunal de Dios, donde Dios nos corrige, donde Dios nos alinea con su palabra para que Satanás no te acuse con acusación legal legítima por tu ilegalidad, por tu violación a la palabra. Porque si tú no violas esta palabra, no hay ilegalidad, porque caminas en la ley, no eres ilegal. Y si no eres ilegal, Satanás no tendrá argumento contra ti, más que inventar cosas ante el juez que todo lo sabe. ¿Aló? Entonces aquí dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha, ¿para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles. Las viles es sucias, contaminadas por el pecado. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. El ángel, mira que he quitado de ti tu pecado. El único que quita pecado es Dios. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas sacerdotales. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Es decir, se levantó la sentencia. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Sentencia. Corrección. Si andas por mis caminos y si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, te daré lugar. Miren que Dios le presentó una disciplina aquí al hombre. Lo amonestó. Le demandó que anduviera ¿cómo? Con rectitud. Que se preparara, que viviera. Por eso le cambió las vestiduras y lo vistió nuevamente de realeza y lo posicionó, pero lo amonestó porque Satanás lo estaba ¿qué? Acusando con evidencia o sin evidencia. Con evidencia. Con evidencia. De Satanás te va a acusar, me va a acusar, porque tiene evidencias, pero no le des evidencias. ¿Cómo le damos evidencias a Satanás? ¿Cómo?
violando la ley, violando la ley. Y cuando usted no anda en la ley, se vuelve ilegal. Y su ilegalidad es el pan del diablo. Satanás come ilegalidad para acusarte delante del trono, y el trono emite sentencia. Pero gracias a Dios que aún estamos a tiempo. Tenemos un recurso muy importante cuando Satanás nos acusa por nuestra ilegalidad. Nos acusa a él delante de Dios con verdad. Un mentiroso diciendo verdad. Ahí no puede ser mentiroso. Ahí tiene que ser verdadero porque está delante del juez. Pero tenemos un argumento. Tenemos en este tiempo a un abogado, y un buen abogado, my God. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, epístola, no el evangelio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Hijitos míos. Siga, siga, siga. 2. Ok. Mira qué tremendo. Dice la escritura, hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequen. ¿Dios quiere que pequemos? No. Porque entramos en ilegalidad y ya sabe que viene un juicio. Viene una audiencia. Ya vas a ir a una corte por tu caso. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Dice, hace aquí una salvedad. No sé cómo le llaman eso. El derecho tiene y si alguno, una cláusula, y si alguno hubiere pecado, es decir, pecó, dice, abogado tenemos para ¿con quién? ¿Y quién es el Padre? ¿Qué viene siendo? ¿Qué figura toma el Padre aquí? Juez. Entonces mira que Jesucristo es nuestro abogado, pero aunque es tu abogado, lo vas a necesitar como abogado porque vas a ir a una corte y el juez va a ser el Padre. Todo pecado que usted cometa, por muy pequeño o insignificante que parezca, Dios lo lleva a juicio. Porque hay un acusador que no te va a pasar por alto tu pecado. Porque Él quiere y a Él le conviene que tú seas hallado culpable, porque cada denuncia que haya tuya contra ti por el fiscal o en la fiscalía, ¿a quién le conviene tener una denuncia en la fiscalía? A ver. ¿A quién le conviene que le den una orden de captura? A nadie. A nadie. Entonces dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Para que no qué? Para que no pequen. Y dice, y si alguno, una cláusula, y si alguno hubiera pecado o cometido pecado, entonces vas a necesitar a un abogado que es tuyo. ¿Abogado qué? Tenemos. Y mira que el apóstol no dice, abogado tienes, sino que ¿qué dice Juan Carlos? Tenemos, todos lo necesitamos. Abogado tenemos para con el juez, que es el Padre. Entonces, ¿eso qué quiere decir?
que el abogado, él va a abogar por ti. Pero recuerda que toda violación de la ley tiene una consecuencia. Algunos le dan casa por cárcel, a otros lo ponen a barrer las calles. Eso no es obra social. ¿Cómo se llama eso, mi hermana? Sentencias urbanas. Castigos urbanos, miren, pero lo ponen a hacer algo o no. Es decir, todo el que va a una audiencia, a no ser que sea el suelto, que queda libre, no debe nada, pero si es hallado culpable, hay una condena, hay una sentencia que se da que te va a corregir o te va a demandar algo para que subsanes el daño que hiciste o para que te alinees con la sociedad y no lo vuelvas a hacer. Cada pecado que a usted le parece, incluso recuerde, ni aún digas mal en tu pensamiento acerca del rey, ni digas mal en tu cámara, porque las aves lo harán saber al fiscal. El fiscal lo va a anotar como evidencia y entonces habrá una audiencia en tu caso. Y vendrá la sentencia. ¿Por qué a nosotros hoy se nos da la opción y la alternativa de ser corregidos y de ser alineados, reprendidos, castigados, corregidos por Dios? Porque Dios quiere un pueblo íntegro, obediente, bendecido, prosperado, porque somos sus hijos. Porque el padre que ama al hijo, ¿qué hace? Lo corrige y ¿qué más? Lo disciplina. Y si Dios los deja sin disciplina, entonces no son hijos sino bastardos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Entonces Dios a sus hijos no los deja sin castigo, porque como castiga el padre a su hijo, así Dios te castiga para corrección, para disciplinarte, para enseñarte. Y usted como obediente, usted aprende la lección, no lo vuelvo a hacer. Pero si usted vuelve voluntariamente a pecar deliberadamente una y otra vez, porque usted es un charlatán, usted es un hijo desobediente, usted hace lo que quiere porque cree que Dios es padre, pero no juez. ¿Cuántas sentencias acumuladas tienes en tu contra? Hay gente que viola, le ponen un comparendo porque dejó mal parqueada la moto. ¡Pum! Un comparendo. Después, ¡pum!, le ponen otro porque se voló un semáforo. Después, ¡pum!, le ponen otro porque golpeó a alguien. Y tiene en el room, aparece, debe tal cosa, tal cosa, tal cosa. Le aparece todo. Las sanciones. ¿De cuántas sanciones tienes en tu contra? Tenemos en nuestra contra. ¿Y de dónde vienen esas sanciones? De tus pecados y de mis pecados. ¿Y quién pone esas sanciones? La víctima. La víctima. Entonces hay mucha gente que tiene demandas tuyas y mías ante el trono de Dios allá. Hay un acta de cosas que él hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. Pastor, ¿podemos resolver eso? Sí, sí podemos. La Biblia dice en Proverbios, creo que es 26:13, si no estoy mal, o 28:13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué?
misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la Biblia. Pero la misericordia no te libra del juicio. Necesitas al abogado, que es Cristo, quien ya pagó por todos tus pecados y mis pecados. Entonces, cuando el diablo te acusa y tú no te arrepientes, Cristo no puede hacer nada por ti. Pero si tú reconoces que pecaste y que mereces el castigo y que no eres digno, que le fallaste a Dios y le dices, Señor, yo pequé, yo soy digno, soy culpable, me arrepiento de mi pecado y te prometo que no lo vuelvo a hacer más, me voy a apartar del pecado. Yo voy a dejar a esa mujer ajena. Yo voy a dejar a ese hombre ajeno. Yo voy a dejar de fornicar hasta que me case para legalizar mi relación. Yo voy a dejar el trago. Yo voy a dejar esto. Yo voy a dejar aquello. Voy a dejar de ser mentiroso, de dejar de ser chismoso, lengua larga. Yo voy a dejar de ser acusador. Señor, yo voy a dejar de ser perezoso. Yo voy a dejar de hacer esto. Tú te comprometes ante el juez, porque el juez te va a dar una sentencia. Entonces allí usted tendrá la opción de ser restaurado, de ser consolado y nuevamente posicionado, como le pasó al sumo sacerdote. Dios lo amonestó, lo vistió y lo posicionó nuevamente, pero le dijo que caminara bien. ¿Recuerdan la mujer de Juan capítulo 9, si no estoy mal, capítulo 8, donde llevan delante de Jesús los acusadores, fiscales, fariseos y todo el mundo a la mujer sorprendida en adulterio y se la arrojan a Jesús para que sea juez? Señor, Moisés dice, la ley dice, los acusadores y fiscales, que a tales mujeres la ley manda que muera apedreada, lapidada. Jesús como juez baja la cabeza. ¿Qué tenía que hacer Jesús como juez? ¿Aplicar la ley o no? Aplicarla. Pero Jesús, Él no vino a juzgar ni a condenar, Él vino a salvar. Entonces, Él como abogado, Él buscó el argumento perfecto para poder librar a la víctima de los que querían victimizarla o victimario, matarla. Y Jesús dice, bueno, ¿a ustedes quieren matarla? Bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. A ver, lancen piedra. A ver, ¿quién es el primero? My God, qué cosa poderosa. Qué cosa poderosa. Jesús tiene la salida. Así que si tienes problemas, ven a Jesús. Tienes problemas con pecado, que tienes la sentencia encima, la mano está extendida, corre a Jesús. Corre a Jesús. Porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda ¿qué? Maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente. Recuerde, no tome a la ligera el pecado. No peque. La orden de Dios hoy es no peques. No peques. No peques. Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante. Amén, iglesia. Porque estas cosas quiero, dice Dios, que me conozcas, que me entiendas y me conozcas. ¿Cuántos han entendido a Dios hoy más? Estamos conociendo a Dios, que hace misericordia,
juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Dios, quiero que me conozcas como juez, como Dios, pero que soy juez, que hago misericordia, que hago juicio para darle cumplimiento a la justicia. Amén. Porque esas cosas quiero Dios, porque Dios dice que este es el tiempo donde Él está circuncidando todo corazón con la espada de la palabra. Amén, iglesia. Ponte en pie, vamos a orar. Y lo que tengas que entregarle a Dios hoy, no salgas por esa puerta sin ponerte a cuentas con Dios hoy. Pastor Alba, venga. No salgas, no salgas